La policía de Brasil detuvo a un agricultor que mantuvo encerrada a su esposa durante 18 años. La familia de la mujer decidió denunciar el hecho a raíz de lo ocurrido en Austria con el llamado carcelero de Amstetten. Un caso que sigue impactando al mundo entero y cuya escabrosa historia revisamos en detalle en la crónica de José Antonio Neme. Es el 29 de una típica calle residencial austríaca, edificación simétrica de arquitectura restaurada durante los años de posguerra, ventanas pequeñas las de este edificio, su puerta de acceso en madera desde hace algunas semanas, la entrada también a uno de los horrores más grandes que haya conocido el archivo policial reciente de este país. El pasado 19 de abril se escribía la ficha de ingreso de una joven de tan solo 19 años en la clínica Monbichtel de la ciudad austríaca de Amstetten. Anemia aguda decía su diagnóstico inicial, pero más allá de su estado sanguíneo había en ella una extraña mirada perdida, evidentes problemas de lenguaje y una falta de pigmento dérmico. Al centro clínico había llegado la paciente junto a su abuelo. Y es que ¿por qué la niña no se ha expuesto jamás a la luz? ¿Dónde están sus padres? ¿Por qué no tiene historia médica? Preguntaron los especialistas a un tímido ingeniero eléctrico retirado de 73 años. Pero las respuestas de Josef Fritzl no fueron suficientemente convincentes como para evitar que la policía ordenara una investigación, una presión que obligó al sujeto a abrir el sótano de su pulcro edificio gris, desde donde solo horas después salieron 6 niños y una mujer adulta. Era Elisabeth Fritzl quien había engendrado y criado en encierro a los hijos de su propio padre. Austria estaba frente al caso de incesto más estremecedor de toda su historia. Abstimmung mit ihrem Partner, mit dem, der für diese Taten verantwortlich ist, geschehen. Offenbar hat auch er dafür gesorgt, dass die richtig lauten. Estos son los últimos recuerdos gráficos de la en ese entonces adolescente austríaca. 18 años tenía en agosto de 1984, cuando Elisabeth fue reportada desaparecida. Me he ido de casa, por favor no me busquen, decía su carta de despedida, la misma nota que Josef Fritzl la obligó a escribir antes de narcotizarla y encerrarla en el sótano de su hogar detrás de un portón de hormigón. Fuera de la mirada pública y la de sus propios cercanos, este hombre daría vida a una incestuosa familia paralela junto a su propia hija. Entonces, al aparecer acá un psicópata con una perversión, cumpliendo un rol de un abuelo apacible, a la sociedad se le produce una inquietud que se le hace insoportable. Y cuando un sistema familiar deja de proteger a sus miembros y los maltrata, ya no es una familia, es un sistema abusivo. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso de esta familia? Bajo el jardín de la casa, detrás de una despensa, al fondo en la cocina se escondía una suerte de puerta de bóveda de más de 300 kilos. Un sistema eléctrico permitía su apertura por medio de una clave que solo Fritzl conocía. Un pasillo conducía a dependencias laterales de no más de 3 metros cuadrados. Un tubo estratégicamente oculto suministraba ventilación. Era en concreto los planos del horror que el ingeniero eléctrico había diseñado por años. Eso forma parte de la premeditación con la que actúa. Entonces, en la elaboración de la construcción de esa cárcel, más el rol de abuelo apacible, formaban parte de su plan premeditado. Mientras su hija daba luz a sus propios hijos nietos, Josef Fritzl se llevó su frialdad hasta las cálidas playas de Tailandia. En su distancia jamás hubo remordimiento, culpa ninguna, ni siquiera en sus últimas declaraciones, en las cuales reconoce haberse obsesionado con la joven, donde admite haber soñado desde siempre tener hijos con ella. En el historial criminológico, además, sus deseos sexuales iniciales, nada menos que con su propia madre. Le pasa por su mente la idea del incesto con la propia madre. Y a partir de ahí se comienza a generar esta posibilidad de que en el futuro intente lo mismo con otro tipo de personas. En el reducido espacio permaneció junto a 3 de sus hijos. Los otros 3 fueron criados en la superficie junto a sus abuelos. De fondo, el silencioso terror psicológico al que Josef Fritzl sometió a su hija. Para ella, cada relación sexual, una oportunidad de sobrevivencia.
Y en los interrogatorios, la racionalización del mal en las respuestas del anciano. Vivos están gracias a mí, yo alejé a Elizabeth de las drogas y las malas juntas, procreé junto a ella porque la quería, las explicaciones irracionales como parte de su perfil psicopático. Entonces él dice, bueno, yo tuve relaciones con mi hija, pero esperé que no fuera muy niñita, es decir, que saliera de la pubertad, o sea, por lo tanto, y además no los maté, o sea, no soy malo. Por estos días, fuera del ojo público, Elizabeth Fritzl se aleja de la tortura. Custodiada, ella y sus 6 hijos acostumbran sus sentidos al externo de una sociedad en la que ahora deben intentar reinsertarse. Estos chicos se han perdido hitos o experiencias básicas para que el día de mañana se puedan desenvolver. Como ir al colegio, tener amigos, decir que no, escoger qué lado les gusta, tomar un bus, ir al médico. Der Zustand der Personen ist relativ gut und wird in weiterer Folge noch überprüft. Hoy Elizabeth tiene 42 años, una proyección digital de su imagen entrega este aspecto de anciana, una mujer cansada, de cabellera blanca, de marcas ojerosas, las cicatrices físicas del incesto, las dudas sobre si será posible una recuperación. Cuando hablamos de superación, no hablamos de olvido. Con apoyo, con redes, con constancia, ha logrado reorganizar su vida. El desafío que ahora enfrenta esta mujer y sus hijos a la espera de un futuro mejor, de una sociedad que abra para ellos caminos por los cuales dejen atrás más de 2 décadas de encierro.